¿Descendió Jesús al infierno y habló a los ángeles caídos y muertos, o simplemente llevó al cielo a todos los que estaban esperando en el Seol? El patrón del tercer día en la Biblia es un tema recurrente de resurrección y restauración. ¿Qué ocurre al tercer día después de un evento tan significativo? Este tema se encuentra tanto en la Biblia hebrea como en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué hizo Jesús dentro de estos 3 días? Bueno, Jesús sabía que su camino lo llevaba a la cruz y nunca se desvió de su destino, aunque Satanás lo intentó en muchas ocasiones. A diferencia de nosotros, simples humanos, que nos distraemos tan fácilmente, a menudo nos caemos y nos salimos de nuestro camino sin siquiera darnos cuenta. Judas se había corrompido y entregó a Jesús a los guardias. Todos los hombres en el poder de los tribunales se lavaron las manos acerca de Jesús y permitieron que la turba liberara a Barrabás, y Pilato condenó a Jesús a ser crucificado, a pesar de no encontrar falta en él. Mientras tanto, Satanás lo vigilaba pensando que tenía el control total. Avivado por la ira, la multitud creaba un mar de ira contra este hombre perfecto e inocente que estaba frente a ellos. Personas que ni siquiera lo conocían gritaban por su muerte, tanto como personas que habían presenciado sus milagros y sus buenas obras. Satanás y sus demonios superiores estaban allí llenos de satisfacción, observando el punto de vista, viendo que el único Hijo de Dios estaba siendo asesinado en la tierra mortal. Pensando esencialmente que habían detenido a Dios, mientras Dios y su Hijo Jesús sabían lo que iba a acontecer. Jesús soportó todo lo que presenció, lo hizo con humildad y compasión, aún rogando a su Padre misericordia de nosotros. Mientras lo martillaban en una cruz por nuestro pecado, Él pudo librarse tan fácilmente. Millares de ángeles esperaban la orden y todos hubieran sido tan distintos, pero no lo hizo. Soportó el peso del pecado del mundo entero, pasado, presente y futuro, y fueron colocados pesadamente sobre su cuerpo, golpeando y sangrando. Jesús lo hizo por ti ahora mismo. Él sabe lo que está pasando en tu vida. Él conoce tus luchas, porque Él sabe lo que es ser humano y caminar por un camino cansado. Pero anímense con las palabras de Isaías 40, verso 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese día, cuando Jesús estaba en la cruz, Satanás pensó que había ganado, que él estaba en el proceso de matar al Hijo de Dios y que ese sería el final. Jesús no iba a retroceder en el tiempo y cambiar nada, no iba a evitar que invadiera ese primer mordido al fruto prohibido. Lo que Dios quiso hacer fue cambiar el final. Satanás no había cambiado el camino de Jesús. Quizás pensó que lo había hecho, pero no. Mientras soportó el pecado del mundo, una gran oscuridad luminosa cubrió la tierra. La atmósfera habría sido intensa y las personas que observaban a Jesús en la cruz habrían sabido que en realidad Él no era un hombre común. Cuando Jesús tomó el último aliento en la cruz y entregó su alma a Dios, la cortina del santuario se rasgó en dos de arriba abajo. Este velo separaba el lugar santísimo, el lugar más recóndito del templo, donde el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. El rasgado del velo simbolizó el final de la separación entre Dios y el hombre, ya que el camino hacia Dios ahora estaba abierto a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Mateo 27, verso 51. La tierra tembló y las rocas se partieron. Este terremoto fue tan poderoso que hizo que las rocas se partieran y se abrieran tumbas. Como resultado, los cuerpos de muchas personas que habían muerto resucitaron y aparecieron a muchas personas en la ciudad. Después de ocurrir este asombroso evento, todos los hombres que se habían opuesto a Jesús en vida querían asegurarse de que sus seguidores no pudieran crear ningún chisme en el futuro sobre esta nueva religión que se enseñaba. Mateo 27, versos 62 al 64. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador, dijo, viviendo aún después de 3 días resucitaré. Manda pues que asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan los discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Ahora aquí es donde nos movemos hacia lo sobrenatural, porque su cuerpo físico yace allí,
pero en su cuerpo espiritual su espíritu ya no estaba en el ámbito terrenal. Hay diferentes puntos de vista entre teólogos con respecto a dónde fue el espíritu de Jesús durante esos 3 días. Algunos creen que el espíritu de Jesús fue al Hades, en el lugar de los muertos, donde proclamó a los espíritus encarcelados y a los ángeles caídos. Primera de Pedro capítulo 3 versos 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los muertos, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. Si Pedro estaba diciendo en el verso 18 que Jesús resucitó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, entonces está diciendo al comienzo del verso 19 que en el Espíritu Jesús fue y proclamó a los espíritus encarcelados. Muchos estudios interpretan que Pedro afirma que ya sea entre la muerte y la resurrección de Jesús o después de ella, Jesús emprendió una campaña de predicación. Quienes se predicaban y recibían la predicación de Jesús son los espíritus encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes, pero quienes son espíritus, según algunos, son almas de los creyentes del Antiguo Testamento, a quienes Jesús liberó del cautiverio y los llevó consigo al cielo. El mensaje es que Jesús proclama su muerte y resurrección, por lo tanto, una buena noticia para ellos. Otros han tomado estos espíritus como almas condenadas que rechazaron a Noé milenios años atrás. A tales individuos Jesús está confirmando su condenación al proclamar su victoria sobre ellos y todos los enemigos en su muerte y resurrección. Y por otro lado, algunos intérpretes han visto a Jesús ofreciendo una oportunidad de fe y arrepentimiento a los espíritus encarcelados. Pero también hay una forma de interpretar las palabras de Pedro, y es que la proclamación del verso 19 no es Jesús resucitado sin duda. Es Jesús quien predicaba, pero predicaba en el Espíritu Santo. En el momento de esta proclamación no es la ventana entre la muerte y la sección de Jesucristo. Es durante la vida de Noé. Entonces, ¿qué está diciendo? Pedro está diciendo que Noé, en el curso de la construcción del arca, dio testimonio del juicio venidero de Dios, y él era el predicador de justicia. Como dice Pedro en una de sus cartas, segunda de Pedro capítulo 2 verso 5. Noé predicó en el poder del Espíritu Santo, el Espíritu a quien Pedro llamó anteriormente el Espíritu de Cristo. Primera de Pedro capítulo 1 verso 11. Pero los hombres y las mujeres de la generación de Noé, a pesar de la paciencia de Dios al retrasar el juicio, desdeñaron esa proclamación. Debido a su desobediencia anterior, actualmente están en prisión. Es decir, sus almas al morir fueron enviadas juntamente al infierno para ser castigadas por sus pecados. Y por último, otros creen que el Espíritu de Jesús fue a estar con el Padre en el cielo. Como Jesús mismo dijo al ladrón en la cruz: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Me gustaría saber cuáles son los comentarios y cuál es tu opinión. Pero sin importar a dónde fuera su espíritu, fue una agonía para sus apóstoles y seguidores y familiares. Durante ese tiempo se escondieron, su líder había sido asesinado y también estaban en peligro potencial. Algunos declararon que no conocían a Jesús, rompiendo sus propios corazones en el proceso. Oseas capítulo 6, verso del 1 al 2. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará y hirió y nos vendará. Y nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. De hecho, Jesús resucitará al tercer día, completando el ciclo de 3 días de pecado, redención y resurrección. Jesús salió de la tumba 3 días después de su crucifixión y sepultura. El domingo por la mañana temprano, María Magdalena y algunas otras mujeres fueron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús con especias aromáticas. Sin embargo, cuando llegaron encontraron que la piedra de la tumba había sido apartada. Dentro de la tumba, las mujeres encontraron que el cuerpo de Jesús no estaba allí. En cambio, vinieron 2 hombres vestidos con ropas deslumbrantes, quienes les dijeron que Jesús había resucitado entre los muertos. Las mujeres estaban asustadas y confundidas, pero los hombres les recordaron lo que Jesús les había dicho antes de su muerte, que sería crucificado y resucitaría al tercer día. ¿Habrían pasado estos ángeles tiempo con Jesús y permitir que su rey caminara por esta tierra por otros 40 días?
Jesús entonces iría a encontrarse con sus discípulos. Lucas 24, verso 36 al 49. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y viendo vuestros corazones estos pensamientos, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron: parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que se comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que haya venido el poder de lo alto. Jesús pasaría tiempo con sus discípulos durante los primeros 40 días. Los buscaría y los enseñaría acerca del reino de Dios. Él les explicaría el poder del Espíritu Santo para que sus discípulos continuaran con el trabajo. Juan capítulo 17, versos 25 y 26. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conozco, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos.